Está en Hola. línea. Ah, sí, Álvaro Delgado, senador, buen día, Miguel Noguera y Jorge Gatti por acá. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Andas bien, Jorge? Bien, estábamos siguiéndolo por televisión, digo, sin escuchar. Y sé que... Así que capaz que hacemos alguna pregunta repetida, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No somos originales. ¿Cuánto ha enlentecido la decisión de Daniel Martínez de no reconocer la derrota, toda la planificación que estaba en la eventualidad de ganar la elección que ustedes tenían? Igual lo que hubo fue una reprogramación de eso, solo de eso, que era una reunión con el presidente de la República, ¿verdad?, para empezar la transición, que por motivos obvios, a no reconocer esa noche la victoria de Luis Lacalle Pou, lo que pasó es que quedó postergada hasta que esto ocurra, cuando dijeron históricamente un hecho que en realidad no tiene precedentes en la historia, que a mí en lo personal no me gustó, pero bueno, cada uno se tiene que hacer responsable de esto, que había que esperar el resultado de la Corte cuando esto ya es incontable, no solo la diferencia, sino además con los observados y cómo tendría que ser el perfil de los observados. Tenemos el ejemplo de hace un mes cuando hubieron la misma cantidad de observados y bueno, solo el 26% lo hizo a favor del Frente Amplio. Así que cuando Daniel Martínez toma esa decisión de decir esperemos en la Corte, obviamente Luis no se puede autoproclamar, y lo que dice es, ya tenemos esto es irreversible, me parece que esto no contribuye, históricamente nunca pasó, en todas las instancias electorales del 84 para acá, todas las alternancias en el poder, pues gobernaron todos los partidos, siempre se reconoció esa noche los resultados, es más, con elecciones incluso más complejas, recordamos el ejemplo del 94, por ejemplo. Pero bueno, eran 20.000 votos. Cuando del otro lado dicen esperemos la Corte Electoral, no te puedes autoproclamar, entonces decís, estamos convencidos de esto, yo creo que hay un cambio, es un nuevo gobierno electo, pero vamos a esperar formalmente a pedido de la otra parte la proclamación de la Corte. Y este razonamiento se dio seguramente ellos tenían que tomar una decisión y ustedes estaban esperando esa decisión, se debe haber dado seguramente a las 10:30, 11 ya se sabía esto porque ya la Corte Electoral había avanzado mucho. Hubo una llamada de comandos para preguntarse qué iban a hacer, cómo se manejaron, porque ustedes tienen vínculos entre los políticos. Sí, y hablé yo. ¿No? ¿Vos hablaste? Yo hablé. ¿Con quién? Con algunos otros. ¿Con Miranda? Había que hablar, sí. Y obviamente las conversaciones son privadas, no las voy a revelar, pero sí hablé, y era importante saber que iba a ser la otra parte, ¿no? Y después de varias cosas comunicaron que había una decisión de Daniel Martínez de entrar a la Corte Electoral y que le iba a anunciar, bueno, esperamos que eso ocurriera, y después salió Luis a hablar, entre otras cosas, por eso se demoró un poco más. Con respecto a, esto se transforma, como digo yo, medio en broma, medio en serio, en la guerra en La Pampa, un grito y un bolazo con respecto a al nuevo gabinete ministerial, ¿no? Hoy trascienden algunos nombres y trasciende un reparto de cargos por peso político. Yo lo hablé con Talvi esto hace algunas semanas y él fue uno de los que dijo, y Luis Lacalle Pou también, los mejores en cada lugar, pero después aparece el peso político, ¿o son los mejores en cada lugar? Uno tiene que tener ese equilibrio, ¿verdad? Cuando integras una coalición de gobierno que además te da una mayoría parlamentaria, que te respalda a tu gobierno, obviamente el nombre final lo decide el presidente, pero lo propone el partido al que le asignan el ministerio correspondiente o el lugar en el poder ejecutivo correspondiente. Eso es así, porque además tiene un correlato. Es normal, cuando el 27 de octubre se definió la mayoría parlamentaria para el cambio, con 56 diputados y 17 senadores, habrá 18 con Beatriz Argimón, hay un peso ponderado en la cantidad de miembros del Parlamento. Pero y Álvaro, ¿qué tanto tiene que saber el ministro? ¿Qué tanto tiene que ser el expertise de la materia que va a estar ocupando, o es por el tema de su nombre político y el que va a saber va a ser el subsecretario? ¿Cómo están pensándolo? Porque eso sí, de repente la estrategia ya la tienen. ¿Lo perdimos? De estos temas, hola. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Con los integrantes del Poder Ejecutivo, para poder hablar de estos temas, para empezar a armar el gabinete, que te adelanto que en 15 o 20 días la idea del presidente electo es tener el gabinete conformado y anunciado globalmente.
Está bien, o sea que por ahora no hay... ¿Los nombres que figuran por allí entonces son No. extraoficiales? No estaban acordados, tan es así que si hubiera estado acordado, ¿a uno te parece que si hubieran estado acordados no se hubieran filtrado antes? Claro. Dice el mensaje que dio hacia la interna del Partido Nacional y hacia la interna de la coalición para el cambio fue: después del 24 hablamos de la integración del gabinete, antes no queremos ni hablar de los lugares y mucho menos hablar de los nombres, porque no quería transformar en eso en parte de la campaña del balotaje. Y creo que se logró. ¿Habrá representantes de la oposición inocentes? Sí, nosotros vamos a una acción política y me parece que está bueno además que haya contralor y los organismos contralor fundamentalmente de la oposición, en este caso el Frente Amplio. Tomando como oposición siempre el Frente Amplio, porque a veces pasaba, cuando el Frente Amplio o con cualquier gobierno gobernaba, por ejemplo, en ANCAP hay uno que es colorado y entonces en UTE hay uno que es blanco, no me acuerdo ahora el orden exacto, pero había un representante y se tomaba la oposición como a veces el colorado, a veces el blanco. En este caso la oposición siempre es el Frente Amplio, no va a haber puestos de... A ver... Y bueno, la oposición seguramente Luis tenga en la transición charlas con todos los partidos políticos de la coalición y también con los partidos de la oposición, a los cuales proporcionalmente va a invitarlos a integrar el contralor en los organismos contralor, ¿verdad? Y me parece muy sano porque Hola. Sí, te estamos escuchando. Hola. Me parece sano porque, entre otras cosas, hay un control cruzado. Hay un control ciudadano que para mí es muy importante, pero hay un control político de quienes no integran el Poder Ejecutivo. Y además por un tema de coherencia, si nosotros lo reclamamos siendo oposición, no podemos hacer lo contrario siendo gobierno. Álvaro, se está hablando de la predisposición de Tabaré Vázquez, creo que lo has mencionado tú incluso, pero lo he escuchado de otros dirigentes, que la llamada del presidente Tabaré Vázquez fue un símbolo que ya hubiera fijado en definitiva un Consejo de Ministros para esta mañana y que hubiera dado órdenes de ir preparando la transición, es otro símbolo. ¿Eso en qué medida desactiva o en qué medida tiene que ver con las auditorías que se plantearon? No, van por lugares diferentes, obviamente van por lugares diferentes, pero siempre todo tiene que ver con todo. Obviamente si el Poder Ejecutivo hubiera definido actual, ¿no? Hubiera definido una transición muy complicada o no transición, obviamente estábamos más obligados a auditorías mucho más profundas para conocer la información, ¿no? Auditoría va a haber, es un compromiso asumido antes de la elección, así que a nadie le puede extrañar, pero también es verdad que nosotros dijimos que esperábamos del presidente Vázquez una actitud muy republicana, que la está demostrando, debo decir que la demostró el otro día con la llamada de Luis, diciendo que estaba a disposición y que obviamente ya a raíz de la decisión de Daniel Martínez ya el lunes no tenía sentido la reunión, había que esperar ahora la decisión de la Corte porque al no reconocer una parte la victoria del otro no se podía generar esa reunión formal, pero que había voluntad de hacer una transición lo más transparente y rápida posible. ¿Cómo analiza en lo personal esta remontada, teniendo en cuenta las encuestas, ¿no? Teniendo en cuenta las encuestas que en algunas daban hasta 10 puntos de diferencia. Miguel, en realidad todavía no tuvimos tiempo. Es notorio que hubo un achicamiento de la diferencia, lo percibimos, nos hacían las propias encuestadoras el día anterior. Yo creo que es multicausal. La verdad no tuvimos tiempo de analizarlo, es un tema que vamos a analizar, pero también es verdad que paralelamente a ir armando gobierno, que esa hoy la prioridad más absoluta, ¿no? Ir armando gobierno. Pero bueno, el balotaje gana por un voto. Y si bien es verdad que hubo un acercamiento en las diferencias entre los dos contendores en el balotaje, pues se achicó esa diferencia. También es verdad que el discurso de Luis esa noche le habló a los que nos votaron, a los que no votaron, habló del país de las dos mitades, una más grande, un poquito más grande que la otra, y el desafío más grande es unir y subir eso, ¿no? Dentro de las reuniones planteadas en el cronograma original se había hablado de pedirle una reunión o de ir a visitar o que el PIT-CNT viniera, no me acuerdo bien si era de visitante o de local, pero una reunión con el PIT-CNT. ¿Eso en qué queda en la agenda a raíz de esta demora de esta semana? Bien, obviamente la primero formalmente que desencadena la transición es la reunión con el presidente Vázquez, ¿no? Y empezar la transición de gobierno.
Y después, reuniones con todos los partidos políticos, todos, y obviamente con actores sociales, PIT-CNT, cámaras empresariales, en la coincidencia o la discrepancia es un tema que es natural y es normal, y es muy sano poder hacerlo. Me parece que es parte de un gobierno que quiere escuchar y dialogar con todos los actores. Es probable entonces que, a raíz de que esta semana retrasa todo, pero no la idea de ir delineando la realidad del gabinete, capaz que la reunión ya van con idea o van con el que va a ser el ministro de Trabajo. Bueno, podría ser, no lo sé. No sé. Me parece que también sabiendo que la reunión con Vázquez se va a dar a la brevedad, o sea, demorará 4 días, 3 días, no sé, pero se dará a la brevedad, bueno, ya ir agendando todas las reuniones post inicio de la transición va a ser un tema que se va a estar hablando seguramente hoy o mañana. La última de mi parte, ¿la ley de urgente consideración se redacta solo con técnicos del Partido Nacional o también con técnicos de la coalición? No, o sea, hay una propuesta, obviamente, que va a ser una base de los técnicos del Partido Nacional que vinieron poniendo temas que aspiramos a que estén en la ley de urgente consideración, y obviamente va a ser negociada con la coalición de gobierno. Nosotros necesitamos una mayoría operativa que además no solo la elabore, sino que la vote. Hace media hora empezó el trabajo de la Corte Electoral para lo que es el escrutinio final. ¿Qué tanta presencia, qué tanta preocupación, qué tanto contralor han planificado ustedes para estos días? Va a haber delegados partidarios de primer nivel en cada una de las mesas en donde se van a estar trabajando en la apertura de las urnas. Recordemos que hay un recuento de todos los votos, además de los observados, y además los anulados que tienen recurso, y muchos tienen recurso del Partido Nacional, que con denuncia en la Corte, que lo va a tratar después la Corte Electoral, sobre todo aquellos que vimos en algunos circuitos con hojas enrayadas con lapicera o rotas. Hay que ver si son acciones individuales o ya es un operativo más genérico. Igual los votos observados son los votos anulados son menores que en la elección anterior. Bueno, pero eso hay que abrir los votos. Se abren cada urna de cero a partir de, como decís vos, hace media hora empezó. En Montevideo y en todos los departamentos. Esto es una pregunta que capaz que es más de preguntarle a un delegado que para preguntártela a vos, pero capaz que ya lo tenés claro. Acá hay una diferencia que puede ser más o menos, porque por ejemplo hoy el diario El País habla de una cifra menor, porque ya está calculando la proyección de votos en blanco y anulados, que también debería haber dentro de los votos observados. Pero si no hubiera ninguno, Luis Lacalle precisa 3.283 votos de 35.229 para ser candidato. Entonces nosotros hoy en realidad creo que es un poquito menos, ¿no? Y bueno, lo que pasa que los votos válidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que está bien, pero yo te planteé la hipótesis de empezamos a abrir sobres y no aparece ninguno en blanco y anulado. Entonces, si no aparece ninguno, yo tengo que llegar primero a esa cifra, que es la más grande, después podría ser menor. La pregunta que nos hacíamos hoy era casi un juego, es decir, en realidad abrir los observados podría ser cuestión de un día. ¿Hay en algún momento, más allá que la Corte no les exprese, ustedes van a tener información antes de que se llegaron esos, yo te pongo 3.283 votos? Vamos a estar online. Sí, pero eso con la Corte Electoral, eso es la publicación general lo que va a poner la Corte Electoral. No, pero nosotros tenemos delegados partidarios en cada una de las mesas donde se abren. Ayer estuvimos reunidos con la Quiere decir que hoy ya saben. Hoy ya saben. La Comisión Electoral del Partido Nacional, cuando se reúnen las comisiones, las mesas escrutadoras de votos desde escrutinio secundario, vuelven a escrutar todos los votos válidos que no tengan ningún tipo de observación, ni recurso, ni anulación, y después abren los votos observados. O sea que los votos observados los dejan para el final. De cada mesa, aparentemente es así, pero bueno, no te olvides que va a ser más lento en Montevideo que en el interior, o sea... Bueno, pero lo que pasa es que la mayoría de los votos observados, además más de 2/3 de los votos observados son en el interior. Claro. Además. ¿Qué cálculo hicieron ustedes? ¿Para hoy o mañana? Entonces mañana ya saben. Seguramente mañana o jueves. Aunque sea extraoficial, mañana ustedes tienen la... Bueno, digo, partiendo de la base de la cifra que tú decís, no el cierre final. No, es que lo que habría que fijarse es si están los 3.283 votos, como máximo, digo, en la peor vamos a estar hipótesis. online. Ayer tuvimos reunión con la Comisión Electoral del Partido Nacional, armando todo esto y planificando que el Partido Nacional tenga delegados en cada uno. Lo van a tener además los miembros de la coalición de gobierno, que obviamente lo va a tener el Frente Amplio. Muy bien, muchísimo. Habrá que llamar mañana para preguntar entonces.
Vamos arriba. Álvaro Delgado, muchas gracias, que tenga un buen día. Que pase muy bien, hasta Chao, luego. gracias. Muchas gracias. Se viene el pase.